Ahora sí, ¿listo? Ok. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Trazo Bien Hecho, nuestro cuarto ya episodio. Nosotros somos Alba y Quillo y el día de hoy vamos a estar platicando de una situación que pues a todos nos pasa cuando empezamos nuestro primer trabajo, pues ya el serio, ¿no? Ya el que nos interesa de verdad, al que nos esforzamos por entrar y sí, es algo que usualmente no te dicen, el miedo con el que llegas tu primer día. Miedo, obviamente, a conocer nueva gente, miedo a pues entrar a un nuevo mundo que no conoces y miedo, sobre todo, a equivocarte. Exactamente, sobre todo es como esta parte de esta pequeña presión invisible que no vemos, pero que realmente nos ponemos encima con esta parte de, es mi primer trabajo, tengo mucho miedo, no sé si lo estoy haciendo bien o no, pero realmente es como este concepto que nosotros mismos nos ponemos y ni siquiera nadie nos había comentado al respecto, ¿no? Sí, exacto, o sea, el entender que hay trabajos, bueno, al final tu primer trabajo a veces solo te paga por aprender. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender muchas veces, el que vamos a llegar a un trabajo a aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Equivocándonos. Esta vez no vamos a contar ninguna historia de nadie más, vamos Así a contar es. una historia que en este caso va a ser la mía. Y voy a contar justamente la historia de mi primer trabajo ya formal, ya el que me emocionó cuando me llamaron, me dijeron, estás adentro. Ya en la vida adulta real, o sea, Sí, ya sí, nada, sí. nada de trabajos de verano ni nada de eso. Exacto, exacto. Ya el primero real. Entonces, bueno, recuerdo mucho que cuando empecé en este trabajo, de verdad tenía mucho miedo a equivocarme. Y el Okay. miedo, en vez de ir disminuyendo a lo largo del tiempo, pues creció y creció y creció. Cada mes sentía más O miedo. sea, todavía se iba incrementando conforme iba a pasar el tiempo en lugar Sí, de disminuir, ¿no? que es algo contradictorio, ¿no? Se supone que mientras más haces las cosas, pues más tranquilo te vas a sentir o más confiado, ¿no? De tus Normalmente. conocimientos. Pero pasaba todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque de verdad que la gente que, bueno, sí, la gente con la que me desenvolvía en ese trabajo, yo la veía de que top. Toda la gente era de que los mejores promedios de su generación o eran personas que de verdad se veía que se estaban esforzando, que eran inteligentes, que eran eficientes, que aprendían sobre la marcha y no era como algo fugaz, ¿no? Sino que de verdad estaban creciendo verdaderamente. Y yo por otro lado me estaba equivocando y por lo tanto también no podía tomar como que estas decisiones. Me costaba mucho trabajo el tomar decisiones porque tenía mucho miedo de equivocarme. Okay. Eh, Esto provocó que cayera en este ciclo sin fin de, obviamente empezaba a tener miedo y por el miedo dudaba más, por dudar me equivocaba más y por equivocarme volvía al inicio de pues aumentar ese miedo a A equivocarme, ¿no? Era equivocarte un ciclo más, sin ¿no? fin. O sea, tú cada que llegabas a trabajar decías, mi miedo más grande hoy es a equivocarme. Pero ¿qué crees que eso te generaba? O sea, realmente, ¿cuáles eran los tipos de miedo que tenías? Pues sobre todo el no sentirme capaz, ¿no? El sentir que no estaba dando el ancho, porque al final de cuentas cuando tú entras a un trabajo, entras pues con la intención de, bueno, cuando entras a un trabajo que te importa, entras con la intención de encajar, entras con la intención de sobresalir o de por lo menos demostrar que sí perteneces a ese lugar, ¿no? Ok, que realmente no es, o sea, este miedo del que está hablando, que yo creo que es el miedo a ser capaz o no, es un miedo que sí se tiene muy característico de todas las personas o de muchas, no quiero generalizar, que apenas están agarrando un primer trabajo serio, ¿no? Sí. Realmente ya pasamos este miedo como de, me aceptarán, no me aceptarán, soy bueno, no bueno, sino que ahora ya llegamos a cuando ya tenemos el trabajo en nuestras manos y es ese momento en el que te dicen, estás contratado y sientes como esa alegría, sí, pero a la vez te cae como un balde de agua fría. ¿Y ahora qué? No me vayan a despedir por cualquier cosa, no vaya a Exacto. cometer este error. Pero creo que es un miedo que nos gestionamos nosotros mismos, ¿no?
Sí, bueno, sí, y al final también hay que aprender a gestionarlo de una mejor manera, ¿no? Saber cómo volver ese miedo, pues, una herramienta que te ayude a crecer, ¿no? Al final de cuentas. Sí, a ver, es el entender mucho que evidentemente normalmente sí pasa que de repente disminuye dependiendo de la situación. En tu Sí, caso aumentó como nos compartiste, pero es un miedo que al final de cuentas sí se puede ir trabajando. Dependerá mucho también del entorno en el que nos manejemos laboralmente y también yo siento que depende mucho del liderazgo al que pues estemos sobre todo subordinados, porque en este caso pues en ese entonces todavía estabas a cargo de alguien más. Entonces, esta parte de cómo lo gestionamos va a depender mucho de esos factores, ¿no? Evidentemente, sí hay un líder que es como muchísimo más de esta parte del laissez-faire, ¿no? Que dicen de los liderazgos. ujú, Pues a lo mejor puede que este miedo diga, bueno, lo hice mal, pero no fue tan grave, ¿no? O a sí, lo mejor lo hice muy mal y está el típico jefe autoritario que casi casi te dice, por tu culpa va a quebrar la empresa, ¿no? sí. En este caso, ¿qué sientes que hizo que tu miedo se hiciera mucho más? Y no estoy hablando solo del tema del liderazgo, a lo mejor eran otros temas como, no sé, el miedo a no entregar ciertas cosas, el miedo a no, o sea, no asistir a algo. ¿Qué fue lo que crees que te generó más esa parte? Yo creo que en mi caso considero que fue más un miedo autoimpuesto, es decir, Ok. creo que nada de lo externo era lo que me estaba provocando ese miedo y es creo que muchas de las veces, o sea, es creo que lo común, que al final de cuentas lo externo no es lo que está impactando en cómo estás tomando las cosas, Ujú, sino tú internamente cómo estás aceptando lo que está pasando, pero al mismo tiempo gestionando lo que tú decías, ujú. gestionando el cómo manejar ese miedo, pero para que lo puedas direccionar hacia algo bueno, ¿no? Y eso es lo que justamente quería decir, que al final de cuentas lo que entendí, ya después de un par de meses, fue que ese miedo lo tenía que redireccionar. Tenía que entender que ese miedo no... a lo que me iba a ayudar era a poder entender que esos errores que estaba cometiendo eran los que me estaban potencializando en realidad, ¿no? Porque yo considero que esos meses en los que sufrí mucho, en los que me equivoqué bastante y por lo tanto me seguía tanto ese miedo en mí, Ok. fueron los que me ayudaron a crecer de que muchísimo, exponencialmente, la verdad. Entonces fue justo el a lo mejor nada más hacer ese cambio de mentalidad de, pues, ok, está bien equivocarte, porque al final esos son los errores que vayas a cometer, van a ser los que te van a ayudar a crecer verdaderamente, ¿no? O más rápido también. Ciertamente sí, porque, a ver, no somos expertos, no entramos, muchos pasa que son recién egresados, entras al trabajo, apenas estás conociendo un poco de los términos que a lo mejor te hablaron en la escuela, pero ya los ves Sí. más reales y nacen otros nuevos términos que mucha gente a tu alrededor ya dominaba, que en este caso, por ejemplo, tú decías, bueno, yo sentía que estaba rodeado de gente muy inteligente, que le agarró la onda muy rápido y yo sentía que no iba al ritmo que ellos, pero evidentemente esos errores son muy normales que sucedan. A ver, Sí. hay de errores a errores. Él habla de los errores que a lo mejor pudo haber cometido enfocados como en el trabajo en el que él estaba haciendo, pero hay otro tipo de errores que créanme que a lo mejor en los trabajos en los que ustedes estén va a ser muy común, ¿no? A lo mejor, no sé, pues para un contador va a ser que no le salga el primer estado de resultados, el primer balance, o a lo mejor un pintor que no pinte la pared del color que la persona quería, en fin, Que le hay queden muchos diferentes ejemplos, capas. arcoíris, todo ahí. Entonces, realmente, pues son como diferentes problemas o miedos a los que nos afrontamos, pero todo esto es gestionarlo de una manera muy correcta, que creo que aquí lo que mencionó Quillo es que él entendió justamente que esta parte del tener miedo pues era muy normal, o sea, era incluso más normal de lo que nosotros pensamos o que en nuestra mente ya nos estamos imaginando mil cosas que nunca pasaron, ¿no? Y al final de cuentas siento que eso, si lo sabes aprovechar como él lo hizo,
los va a ayudar mucho a potencializarse, o sea, decir, ok, a ver, o sea, entonces ya sé que esta decisión no se toma de esta manera, lo puedo intentar de esta forma, puede que a lo mejor la junta que no salió bien, pues el día de ayer, mañana voy a aplicar lo que más o menos me pudo haber salido mal, o sea, como esta retroalimentación que hubo para justamente poder tener como esta mayor seguridad. Y poco a poco los errores que van viendo a lo largo de su carrera o a lo largo de este crecimiento van a ir viéndose de una manera muy diferente a como las veían al inicio, ¿no? Como que ya te dices, no te preocupes, a mí también me pasó, yo te ayudo a cómo verlo. Exacto. O, no es tan grave. La verdad es que son errores que se cometen normalmente en el día a día, en tu primer trabajo, en tu primer momento. Entonces creo que eso realmente ayuda mucho a que también nosotros empecemos a agarrar esa experiencia que realmente necesitamos, que como dice la frase, pues realmente de los errores se aprende. Exacto. Pero ojo, porque sabemos que en la realidad hay muchos trabajos en los que una equivocación, un error, sí trae consecuencias muy graves, hasta el despido, ¿no? Entonces ahí es cuando creo que hay que enfocarnos más, ¿no? Si tú estás en este contexto muy difícil en el que tú sabes que cualquier error te puede costar el trabajo, ¿qué crees que necesiten las personas? ¿En qué cosas necesitan las personas enfocar sus esfuerzos? En errores que te pueden costar como ya definitivamente el trabajo. Es que depende mucho, ¿no? Hay errores que te ayudan a crecer y hay otros que definitivamente, como lo dices, te mandan totalmente al despido. Claro. Ahora, si ustedes sienten que ya están al borde de que los vayan a despedir por un error garrafal que se cometió, pues a lo mejor lo que valdría la pena es tal vez acercarte a tu líder y decirle literalmente que, oye, cometí este error, pasó esto, a lo mejor lo gestioné mal, no hubo una buena parte de gestión porque no conocía, no me había pasado, o acérquense también a alguien de su equipo que ya lleve más tiempo que ustedes, posiblemente a lo mejor ya haya tenido un problema similar, y ver a lo mejor, pues, qué es posible, ¿no? Yo creo, se vale no estar de acuerdo, que de repente el decir la verdad y el decirlo tú, oye, me equivoqué en esta parte, no lo hice bien en esta otra, pues a lo mejor va a ayudar a decir, ok, bueno, pues se dio cuenta del error que hizo, probablemente no se vuelva a repetir, ¿no? Que normalmente pasa, o sea, a lo mejor muy error grande, normalmente sí lo tienden a perdonar las empresas, pero ojo, no todas, no siempre. Sí. Y hay otros tantos que definitivamente son imperdonables, ¿no? A lo mejor, si les pongo un ejemplo, uno que te ayuda a crecer es que te vaya mal en una junta, ¿no? Que la junta no salga como tú lo esperas, que a lo mejor no hay internet, que no, la pantalla no prenda, que el contenido, no sé, no abra la presentación tal cual como lo queremos. Ok, esos son errores que te van a ayudar a que la siguiente junta tú llegues antes, te prepares, veas si hay internet, si la pantalla funciona, si el contenido se ve bien o no. Sí. Y hay errores como por ejemplo el tema de cometer un error en un presupuesto y a lo mejor decir, oye, pues no sé de dónde se fue todo el dinero, la neta gastamos más de lo normal, yo llevaba el control, pero ya después yo no supe ni qué onda, pues te van a decir, oye, no, o sea, si estás justamente solamente gestionando esta tarea y no lo pudiste hacer, pues, ¿qué haces aquí, no? Sí. Vete. O sea, si se fijan, son dos errores totalmente diferentes. Ustedes normalmente, y yo quiero pensar que sí, van a saber en qué línea van a estar perfectamente. Pero les digo, dependerá también mucho de las personas y el equipo que los acompañen para aprender un poco más al respecto de este tema. ¿O qué opinas tú? No, sí, totalmente. Creo que si clasificaríamos o si englobáramos los errores en dos secciones grandes, sería justo el error que cometes o sea, para crecer y el error que estás cometiendo ya repetir, o sea, sí, por repetición, ¿no? O sea, que es repetitivo, ¿no? Que al final de cuentas es el que vamos a tener que trabajar más duramente para evitar, ¿no? Sí, cuando ya es repetitivo es porque algo definitivamente no anda bien con nosotros. O no queremos cambiar o no queremos tomar en cuenta, como lo mencionábamos en el episodio anterior, los feedbacks que se nos dieron y simplemente dices, oye, pues háblenme como puedan. Yo soy así y no me importa si esto tiene repercusiones o no. Sí. La típica frase, yo solamente vine
a trabajar, ¿no? Y al final, pues no trabajas tanto de manera eficiente porque pues el error sigue, sigue y sigue y sigue. Si tu mentalidad justamente es esa parte de decir, pues háganlo como puedan y yo no me importa, ahí sí posiblemente nos estemos acercando al camino del posible despido. Sí. Pero si tú a lo mejor dices, ay, la regué, bueno, voy a cambiar esto, y puede que a lo mejor en la siguiente vez salga un error de los 5 que salieron, pues bueno, sí lo trabajaste, hubo un plan, hubo una parte por ti que dijo, ok, lo voy a cambiar, lo voy a hacer esto, y ahí sí se fija un poco como el peso de esta balanza entre no lo quiero hacer, no me importa, y el voy a tomar en cuenta lo que me dicen para crecer. Sí, no, totalmente. Y creo que si ustedes, porque nosotros sabemos, nosotros creo que afortunadamente estamos en un contexto en el que, pues si nos equivocamos, hay solución, ¿no? No son decisiones de vida o muerte, y la verdad también nos dan esa apertura a equivocarnos para crecer. Pero si ustedes están en un trabajo que es muy exigente, en el que, por ejemplo, el ejemplo de Alo, ¿no? Que estás haciendo presupuestos y de repente se te va 1 millón así porque no te fijaste en un pequeño detalle, pues ahí sí seguramente te van a despedir. Entonces, creo que hay 3 cosas Ajá. que tienes que hacer cuando estás en este tipo de trabajos. ¿Cuáles son? Pues la primera es obviamente preguntar antes de asumir, ¿no? A lo mejor puede que uno diga, pues tal vez sí puedo darle 1 millón extra a la persona o sí puedo hacer esto. Y bueno, se los depositamos y total, ya estaba previsto. Y al final de cuentas llega alguien y te dice, oye, pero es que nosotros no teníamos, ese millón lo teníamos repartido para todos, o sea, no solamente para esa persona. Ahí, si se fijan, hubieran podido preguntar antes de asumir que el millón iba a ser destinado solamente a una cierta persona. La segunda, pues obviamente es validar antes de ejecutarlo. Es decir, si ustedes iban a hacer el depósito del millón, pues hay que validarlo. Es decir, puedo pagarlo, se puede hacer, hay suficiente dinero o no. Y la tercera, pues es aprende, documenta para no repetir el mismo error. Ahora, con esta persona que cometió el error de depositar más de lo que está en cuenta, pues ahí definitivamente creo que la lección ya está más que aprendida. O sea, ni siquiera es necesario ni no acordarse ni no, porque lo vas a tener muy presente. Pero en casos muy pequeños, como el tema de la junta, pues a lo mejor lo que pueden hacer definitivamente es, ok, ¿qué puedo hacer? Pues tal vez me voy a preparar mejor, voy a tener más tiempo, me voy a ir 1 o media hora antes que todos a la sala de juntas, preparo todo mi contenido. Le pido a un compañero que venga y me diga, oye, ¿se escucha bien? ¿Lo ves bien? ¿Cómo lo ves en cuanto a la pantalla? ¿Sí ves que prende bien? Perfecto, todo. Y después de eso, pues, ¿qué hicieron? Ya aprendieron, ya documentaron y aplicaron lo que sus errores hicieron que llegaran hasta este punto, pues justamente para no volverlo a cometer. Sí, ojo, al final de cuentas lo que estamos tratando de evitar es equivocarnos 2 veces en lo mismo, ¿no? Y creo que si ustedes siguen estos 3 pasos literalmente que mencionó Alo, en un entorno que no es tan, a lo mejor tan exigente como con el que comentamos al principio, creo que también va a ayudar mucho a potencializar su crecimiento en donde quiera que estén, ¿no? Porque al final de cuentas se va a ver esa intención de mejora, ¿no? Entonces, creo que sí es importante mencionar que sí, estos pasos o estos puntos son importantes para no llegar al despido en un entorno que sabes que es exigente, en un entorno que sabes que te estás jugando a lo mejor en cada decisión tu puesto. Sí, exactamente. Pero ojo, pues no significa que no los puedes usar en el entorno en el que sí te están permitiendo equivocarte y te están permitiendo que esos errores sean de crecimiento, ¿no? Sí. Evidentemente, como lo mencionamos, esto no se aplica igual en todas las industrias. Hay errores que, por ejemplo, aunque sean muy mínimos, sí pueden repercutir justamente en una gran parte para que ustedes, pues evidentemente, pues sí sean despedidos. Incluso normalmente siento que hay errores que sí suelen cometerse que, como dicen, errores de principiante, Sí. pero pues que al final les cuesta esta parte. Entonces yo lo que los invito es justamente a tomar en cuenta estos 3 puntos que nosotros mencionamos para antes de cualquier cosa, valídenlo, pregunten, hagan, porque eso es parte justamente de también a ustedes traerles esta paz mental y no estarse preguntando cada que salieron, ¿estuvo bien lo que hice? No, ¿y qué tal si
me regañan, y si esto, eso les va a aliviar mucho ese pensamiento de todas las miles de ideas que van a pasar por su cabeza, y también les va a enseñar a decir, bueno, pues al menos ya sé que para depositar 1,000,000, pues hay que preguntarle a tal persona, si para validar un pago, pues hay que ir a administración, hay que hacer esto. Y ahí ustedes también van a ir aprendiendo del proceso y van a saber las personas con las que se están encaminando. Sí. Ahora, ¿nos quieres dejar con alguna reflexión o quieres mencionar algo más? Sí, creo que sería la próxima vez que estés como a punto de tomar una decisión que sabes que posiblemente te puedes equivocar o tienes este miedo antes de acabar algo, mandar un correo, mandar a revisión algo. Si tú tienes este miedo de ¿qué tal que me equivoco? Mejor pregúntate, si esto sale mal, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿En qué puntos me voy a fijar para no cometer el mismo error otra vez, ¿no? O qué proceso de los 3 puntos que dijimos fallé para no volver a repetir, o sea, no volver a equivocarme en ese punto y, pues, no sé, preguntar antes de mandar o validar antes de hacer o ejecutar lo que vayamos a hacer y pues apuntar también, ¿no? Todos los errores que cometimos para no volverlos a cometer. Exacto, justamente yo creo que eso es lo más importante. Hagan un análisis previo de los puntos que les mencionamos, creo que les van a servir mucho, no solamente para problemas, obviamente, o sea, que les generen miedo, que a lo mejor ustedes digan, son muy chiquitos, sino también para problemas como estos del tema de grandes cantidades de dinero o asuntos que ya demanden un poco hasta de confidencialidad. Es como lo que les dejamos tal cual, que lo piensen. Y al final de cuentas, algo muy importante que cabe mencionarles es que un primer trabajo no se hizo para ser perfecto. Nadie es perfecto en un primer trabajo, ni en un segundo, ni en un tercero, ni en un cuarto. Crean que nosotros al punto en el que estamos también solemos cometer errores. Ya. El punto en el que estamos también solemos cometer ciertos errores, entonces es muy importante que nosotros pues también de repente regresemos a esas preguntas y digamos, bueno, la próxima vez creo que sí voy a pedir feedback o la próxima vez lo podría hacer mejor cambiando esto, haciendo esto y pues nada, eso es como la reflexión que yo también les dejaría. Perfecto, ¿no? Pues está súper bien. Pues sí, no olviden los 3 puntos y por favor... mándenos sus historias, queremos escucharlos también a ustedes, escuchar las situaciones difíciles que se enfrentan día a día en el trabajo, o si apenas están pasando justo a esta vida laboral, también qué es lo que les causa intriga, qué es lo que no los deja dormir. Mándenoslo, nosotros los podemos leer, podemos revisarlos y juntos podemos encontrar pues soluciones o estrategias para que puedan dormir ya tranquilos. Justamente, entonces nos pueden mandar por DM en Instagram sus historias o si nos las quieren compartir incluso en los comentarios abajo de nuestro canal de YouTube, los vamos a tener mucho en cuenta. Créanme que somos personas que sí estamos dispuestas a leer todas las historias con tal de que, como dice Quillo, puedan descansar tranquilos. Entonces les voy a dejar justamente en esta parte de aquí nuestro Instagram para que nos puedan escribir y pues nada, sepan que sí estamos esperando sus historias para saber un poco más y evidentemente compartirlas con todos ustedes por si están pasando por la misma situación. Sepan qué es lo que pueden hacer y pues nada, también que estén seguros de que vamos a guardar su confidencialidad, no vamos a decir nada que no nos tengamos permitido decir y pues nada, ¿qué más quieres agregar, Quillo? No, creo que eso sería todo, muchísimas gracias por vernos otra vez y esto fue Trazo Bien Hecho. Bye bye. Bye.